Bien, hermanos, comenzamos entonces con una nueva serie. Gracias al Señor ya pudimos finalizar con la serie de Bendecidos para Bendecir. Espero que hayan sido bendecidos por esa serie, pero para bendecir a otros. Y ahora comenzamos con una nueva serie que se llama Y se llamará su nombre. ¿Ok? Basado en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos a leer estos versículos. Pero quiero que por favor me acompañen con la lectura, con las escrituras. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 6. Yo voy a estar leyendo la Biblia de las Américas, lo tienen también ahí arriba para que lo puedan seguir. Pero hoy vamos a estar viendo muchos versículos, así que si traen su Biblia, si es que la tienen en su celular, lo que sea, estén atentos porque vamos a estar viendo varios versículos el día de hoy. Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 6 dice lo siguiente: Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y versículo 7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. Un hermoso anuncio de Cristo, ¿cierto? De nuestro Mesías, del Salvador. Vamos entonces a estudiar estos versículos en esta nueva serie y se llamará su nombre. Basado en este capítulo, especialmente en este versículo 6. La idea central, y por qué a mí me gusta compartir la idea central, quizás es como un spoiler para ustedes. Esto es lo que vamos a ver y después de esto se pueden dormir si quieren. Pero quiero que se queden con esta idea que va a estar aquí en pantalla. La idea central del texto o del pasaje que quiero compartir es que Cristo es nuestro admirable consejero, quien nos rescata de nuestra necedad moral y espiritual. Solo en Él podemos hallar el consejo oportuno, porque Él es sabiduría de Dios. Así que quiero que se queden con esta idea, porque espero en estos minutos poder apuntar hacia esta idea para poder tener un entendimiento claro del pasaje y de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Isaías, el profeta Isaías, ministró para el pueblo de Israel durante más de 40 años alrededor o a lo largo de 4 reinados, el rey Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. El pueblo de Judá y el pueblo de Israel se encontraban en una decadencia espiritual y en una decadencia moral, que le llevó, por supuesto, a lo que conocemos como el cautiverio años después. Israel sería cautiva por Asiria en el año 722 a.C. y Judá, por su parte, sería cautiva por Babilonia en el 586 a.C. Y en medio de toda esta decadencia, en medio de todo este dolor, en medio de todo lo que Isaías está relatando de lo que el pueblo estaba haciendo como pecaminoso, a pesar de la dureza del corazón de los hombres y de las personas que estaban, de los líderes, Dios levanta a Isaías para que declare sus palabras al pueblo de que ellos no serían desechados para siempre. Siempre hay misericordia del Señor, siempre hay gracia para su pueblo, a pesar de la iniquidad. Un futuro glorioso, un futuro esperanzador se veía en el horizonte, a pesar de la dureza del corazón del pueblo.
iba a venir un Mesías, que es lo que dice el capítulo 9, que vendría a reinar, a rescatar al pueblo oprimido para darle la libertad que ellos estaban esperando. Este Mesías entonces es presentado con 4 nombres reales que nos dejan ver tanto la humanidad de este Mesías, pero también su divinidad. Él era 100% Dios y 100% hombre. Entonces vamos a ver 4 nombres durante esta serie que nos presenta Isaías. Tenemos admirable consejero, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. 4 nombres con los cuales se presenta a este Mesías. Solamente quiero hacer un paréntesis en este momento para explicarles que quizás algunos de ustedes se preguntarán por qué tomamos el primer nombre como admirable consejero solamente como un nombre y no como 2. Quizás en sus Biblias, en la Reina Valera del 1960 y en otras versiones, aparecen como dos nombres, admirable, consejero. Lo que hemos estudiado y por lo cual queremos hacerlo como un solo nombre es porque, por supuesto, en los manuscritos originales en hebreo no tenemos las comas, no tenemos puntos, eso se agregó para nuestra lectura, ¿cierto? Para darnos un respiro. Entonces, todos estos nombres aparecen juntos. Y, por otro lado, si tomamos admirable consejero como un solo nombre, vamos a seguir con una secuencia de 4 pares de palabras. Es decir, admirable consejero es un par, Dios poderoso, otro par, Padre eterno, otro par, y príncipe de paz es otro par de palabras, a pesar que en español son 3 palabras, príncipe de paz, pero nuevamente en hebreo es solamente 2 palabras. Entonces, por esta razón, vamos en el día de hoy a tomar admirable consejero como solamente uno, ¿ok? Y vamos a estar centrados en este primer nombre que se aparece y que se presenta al Mesías que habría de venir. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué era necesario para el pueblo tener un admirable consejero? No sé si usted se lo ha preguntado, pero ¿por qué se presenta a este niño que habría de venir como un admirable consejero? Y no solo eso, sino que es la primera característica que se pone o que presenta Isaías para este Mesías. ¿Por qué el pueblo necesitaba a un admirable consejero? Y la respuesta es sencilla. Ellos estaban en necesidad de un buen consejo debido a la necedad de los corazones de ellos, del pueblo, a la dureza del corazón. Y vamos a ver el día de hoy que nosotros también necesitamos de este admirable consejero en nuestras vidas. La necesidad de un admirable consejero. ¿Por qué el pueblo necesitaba a un admirable consejero? Isaías nos va a presentar 2 características, quizás van a haber otras, pero solamente he tomado 2 características de por qué el pueblo infiel necesita a un admirable consejero. Y tengo 2 características. Ellos estaban en una necedad moral, el pueblo estaba sumido en una necedad moral y estaba sumido en una necedad espiritual. Y vamos a estar viendo, en primer lugar entonces, por qué el pueblo estaba en una necedad moral. El pueblo de Israel, a lo largo de todas las escrituras, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, es presentado como un pueblo que vivía constantemente en medio o atrapado en medio de un ciclo. ¿Cuál era este ciclo? Y quizás muchos lo conocen. Dios bendecía al pueblo. El pueblo, ¿qué es lo que hacía? Disfrutaba de las bendiciones de Dios, pero después se alejaba de Dios, se apartaba de Dios, entraba en pecado. ¿Qué es lo que pasaba después? Dios castigaba al pueblo. ¿Y el pueblo qué hacía? El pueblo clamaba a Dios diciendo, Dios, ¿por qué nos castigas? Y Dios levantaba quizás a un juez o a un rey que los hacía volver a Dios en arrepentimiento y finalmente Dios los rescata y les quita el castigo que ellos estaban teniendo. Y este ciclo se repite constantemente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Tenemos las bendiciones de Dios, la infidelidad del pueblo, el castigo divino y el clamor del pueblo en arrepentimiento hacia Dios. Y constantemente ellos están en esto. En Jueces eso es pan de cada día. Se levantaba un juez y el pueblo estaba bien, pero el pueblo se iba en contra de Dios, Dios los castigaba y luego ellos se arrepentían. Y así, constantemente. Pero en esta ocasión las cosas serían un poco diferentes.
La dureza del pueblo había llegado a un extremo tal que el castigo de Dios iba a durar muchos años más de lo normal, porque el pueblo estaba sumido en una necedad moral y una necedad espiritual. Así que, como consecuencia, por supuesto, del pecado que ellos estaban haciendo, ellos iban a ser cautivos por otras naciones. Algo que principalmente Dios levantó como un pueblo especial, ahora iba a ser sometido bajo otros imperios. La necedad moral de los corazones era evidente, y así nos deja saber, por supuesto, Isaías en los capítulos anteriores. Y como les dije al principio, vamos a estar viendo varios versículos. Vamos a ver capítulo 1, versículos del 11 al 15, y quiero que presten atención a cómo Dios le habla al pueblo. Capítulo 1, versículos del 11 al 15. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el invocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Imagínense la descripción de Dios para su pueblo. Cómo se encontraban sumidos en idolatría este pueblo. Sus líderes eran hipócritas. Versículo 21. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? La que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. Se habían prostituido ante otras naciones y se habían vuelto asesinos el pueblo. Versículo 23 del mismo capítulo 1. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Sus gobernantes eran corruptos. Avancemos, capítulo 3, versículo 12. Oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. No solamente el pueblo estaba mal, sino que los líderes mismos desviaban al pueblo hacia el pecado. Capítulo 5, versículo 8. Hay de los que juntáis casa con casa y añadís campo a campo, hasta que no queda sitio alguno para habitar vosotros solos en medio de la tierra. Ellos estaban llenos de avaricia, juntando propiedades para sí mismos. Capítulo 5, versículo 11. Hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. Ellos eran borrachos, estaban dados hacia el vino. Y finalmente, en el versículo 20 del mismo capítulo 5, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, ellos estaban trastornando todo. A lo bueno lo llamaban malo, a lo malo lo llamaban bueno, a lo dulce, amargo. Y así podríamos seguir, hermanos, en una larga lista de todo lo que ellos estaban haciendo, que es lo que nos relata Isaías. Este pueblo que en sus inicios había sido establecido por Dios para que reflejara el carácter santo de Dios, para que fuese un pueblo apartado, ahora se encontraban haciendo todo lo contrario, dando rienda suelta a su pecado, desviándose cada vez más de lo que el Señor les había llamado a hacer. Ahora, ¿entienden, hermanos, por qué era necesario un admirable consejero? El pueblo estaba sumido en pecado, estaban en idolatría. Al analizar la condición depravada del pueblo, nos cobra mucho más sentido
que el primer nombre con que se presenta a este Mesías que habría de venir es admirable consejero. Para ellos, pero ellos no solamente se encontraban en esta necedad moral, no solamente eran prácticas que ellos estaban haciendo, sino que también estaban sumidos en una necedad espiritual. No era un problema solamente de las acciones que ellos estaban haciendo, sino un problema interno, un problema del corazón, de las intenciones del corazón. E Isaías dice, para nada les sirve cambiar las acciones, cambiarlo de afuera, cambiar la conducta, si es que en lo íntimo ellos no estaban buscando de Dios. Ellos estaban metidos en una necedad espiritual. Volvamos al capítulo 1, versículo 2. Dice, oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Escuchen esto. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Ellos estaban en contra de Dios. Versículo 4. ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corruptos! Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Capítulo 5, versículo 12. En sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta y vino, y no contemplan las obras del Señor, ni ven la obra de sus manos. Ellos hacían fiesta, pero no invitaban a Dios a sus fiestas. No pensaban en Él. Capítulo 5, versículo 24. Por tanto, como consume el rastrojo la lengua de fuego, y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá, y su flor como polvo será esparcida. ¿Por qué? Porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Ellos habían entonces desechado la ley de Dios, el consejo de Dios, estaban en contra, rebelados totalmente en contra de Dios. Entonces no era solamente una necedad moral, no eran las acciones que solamente ellos estaban haciendo, sino que internamente ellos no estaban buscando de Dios. La prosperidad que ellos habían tenido había devorado las observancias religiosas hasta el punto que incluso mientras la gente confesaba al Señor como su rey con sus labios, sus corazones estaban lejos de Él y sus sacrificios en el templo eran solo una farsa. Esa era entonces, hermano, la condición, la lamentable condición del pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estos reinos que estaban divididos. La necedad moral y espiritual en los corazones de las personas evidenciaba la necesidad de alguien que los guiara y que los aconsejara. Ahora, el pueblo no necesitaba, como había caído tan bajo, ellos no estaban en una necesidad, por ejemplo, de algún motivador personal, que les dijeran, vamos arriba, vamos, levántese pueblo. No, ellos no necesitaban a alguien que les estuviera animando a ellos. Ellos tampoco necesitaban quizás a un líder carismático, el cual iba a declarar bendición sobre el pueblo, iba a orar para que todo mal saliera del pueblo. Ellos no necesitaban eso. Ellos incluso no querían eso. Lo único que haría que este pueblo se volviera a Dios y dejara su pecado era la intervención divina. Era lo único que podía sacar a este pueblo de este pozo en el cual se encontraban. Lo que este pueblo entonces necesitaba era a un admirable consejero. Eso era lo que ellos necesitaban. El que les ayudaría a ser sabios, no en su propia prudencia, sino en la sabiduría que viene de lo alto. Ahora, tristemente, hermanos, todo lo que vemos, la realidad de esta nación, la realidad de esta pecaminosa nación, no es muy lejana a lo que nosotros vivimos el día de hoy. Si volviéramos a revisar la lista que mencioné antes, los versículos que hemos visto, mucho, si es que no todas de las características que están ahí, nosotros las podríamos aplicar a la sociedad del día de hoy. Muchos son asesinos, hay líderes corruptos, están llenos de avaricia, no se rebelan en contra de Dios, están dados al vino, hay celebraciones, pero no invitan a Dios a sus celebraciones. Todas estas cosas las podríamos aplicar
a la sociedad del día de hoy. Y creo que por eso Pablo escribió en Romanos capítulo 1, versículos 28 al 31, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Todas estas características las vemos en la sociedad del día de hoy. No es algo nuevo, no nos sorprende esta lista, porque todo esto lo vemos en el día de hoy. Es por culpa entonces de nuestro corazón duro que como sociedad nosotros necesitamos también a este admirable consejero. Nuestra sociedad debe clamar por un admirable consejero, porque lo necesitamos, porque estamos sumidos en nuestro pecado. Y déjame decirte que este admirable consejero es Jesucristo. Se presenta en el Nuevo Testamento, viene este niño que es dado, este hijo que es dado, el niño que es nacido, es Jesucristo, el Mesías, el que rescata a la sociedad de su pecado. Así que, como segundo punto, este Cristo es nuestro admirable consejero. El título de admirable consejero no podría ser para otra persona, sino solamente para Jesucristo. No puede ser dado para ningún líder humano, sino solamente para Él. No puede ser otorgado, por supuesto, que no puede ser otorgado para Satanás ni ninguno de sus demonios, solamente para Jesucristo. Él es el admirable consejero. Ahora, ¿qué es lo que hace un consejero? Quizás es una pregunta muy fácil de responder, ¿cierto? El consejero da consejos, ¿cierto? Fácil. El consejero provee sabiduría por medio de sus palabras, por medio de su consejo. Eso es lo que hace el consejero. Ahora, ¿hacia dónde se dirigen las personas cuando quieren un consejo? Por ejemplo, si es que queremos un consejo médico, ¿a quién recurrimos? A un buen doctor, ¿cierto? Si es que alguien quiere un consejo financiero, ¿a quién acude? A alguien que conozca, por supuesto, de economía. Muchos van a psicólogos, por ejemplo, esperando encontrar alguna ayuda para sus problemas. Otros recurren a las amistades para que puedan ayudarlos, animarlos, estar con ellos en su momento de dificultad. Muchos también recurren a sus padres, esperando que la sabiduría de los años pueda ayudarle en la toma de decisión que ellos están tomando. Necesitamos esa sabiduría y todos nosotros debemos tomar o tenemos momentos difíciles en donde tenemos que tomar decisiones importantes para nuestras vidas. Y todos vamos a pasar por eso. Los consejos que vamos recibiendo entonces van trazando lo que finalmente va a ser nuestra historia, ya sea para bien o para mal. Si tomamos un buen consejo, eso va a trazar nuestra historia. Si es que tomamos el mal consejo, también va a tener impacto en nuestra historia. Un claro ejemplo de esto, y que probablemente todos recuerden, es Roboam, el hijo de Salomón. No sé si se acuerdan cuando él fue rey de Israel. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Él tenía que tomar una decisión por sobre el pueblo. Y la decisión era o aligerar la carga que estaba sobre el pueblo, que su padre Salomón había puesto sobre el pueblo, o poner más presión sobre el pueblo, o ser más duro con él. Roboam entonces fue y pidió consejo. ¿A quién le pidió consejo? A los ancianos, los que habían estado con Salomón. ¿Y cuál fue el consejo que ellos le dieron? Aligera la carga del pueblo. Sácale la carga que tu padre le puso para que el pueblo te sirva felizmente a ti. Pero también Roboam fue a aconsejarse con los jóvenes, con sus amigos, con los que habían crecido con él. ¿Y cuál fue el consejo? Ponle más carga. No quites la carga sobre el pueblo, pon más carga para que el pueblo te siga sirviendo. Roboam, como sabemos, siguió el consejo de sus amigos jóvenes, de sus compadres, los que habían nacido con él. Y aumentó la carga sobre el pueblo. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? El pueblo se dividió.
Y por eso tenemos dos naciones. El reino se dividió en dos, con Israel y con Judá por el otro lado. Y esto marcó la historia de toda la nación. Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos, la importancia de recibir un buen consejo? Es importante. Y no solo esto, no solamente recibirlo, sino tomar un buen consejo. Porque Roboam tuvo el consejo de ambas partes, pero él decidió tomar el consejo de los jóvenes. He conocido yo a muchas personas que durante años pasan pidiendo consejo. Y está muy bien para tomar alguna decisión, pero ellos nunca hacen lo que sus consejeros le dicen. ¿Por qué? Porque ellos no les están diciendo lo que ellos quieren escuchar. Yo una vez conocí a una pareja joven, amigos míos, que ellos estaban de noviazgo y estaban buscando consejería para saber si es que ellos estaban haciendo bien en su relación, si es que ellos tenían que continuar, si es que ellos se querían casar o no. Al consultar a diferentes consejeros, ellos, la mayoría, si no todos, les decían que su relación no era apropiada, que ellos no debían continuar juntos porque no estaban haciendo bien las cosas. ¿Qué fue lo que hicieron estos jóvenes? Lejos de tomar este consejo, ellos iban a otra persona y a otro consejero y a otro consejero. ¿Para qué? Para escuchar lo que ellos querían escuchar. Que era, sí, estamos bien como pareja. Ahora, se dan cuenta, hermanos, que no basta solo con tener un buen consejo, sino que hay que tener sabiduría para tomar este buen consejo. En Proverbios 11:14 dice, donde hay buen consejo, el pueblo cae. Perdón, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Y Proverbios 15:22 dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Todos nosotros, hermanos, estamos rodeados de consejeros. Levantamos una piedra y recibimos un consejo. A veces sin pedirlo, ¿no? La pregunta sería, ¿qué tipos de consejos son los que te están dando? Nuestro llamado es a acercarnos a aquellos que nos den un buen consejo. ¿Y cómo sabemos cuándo es un buen consejo? Cuando está acorde a la verdad de las Escrituras. Eso es un buen consejo. El Salmo 1 y 2 dice, bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Las Escrituras nos dan los parámetros para vivir nuestras vidas, porque en ellas encontramos a Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El admirable consejero, quien nos da el mejor consejo que podamos recibir. En Cristo nosotros no solo encontramos a este admirable consejero, sino que Él también es la fuente de toda sabiduría, a la cual nosotros podemos acudir para beber de estas aguas que nunca se van a acabar. Y Salomón lo hizo así. ¿Se acuerdan cuando Dios se presenta a Salomón y le dice, pídeme todo lo que tú quieras y yo te lo voy a dar? ¿Y qué fue lo que Salomón le pidió? Sabiduría. Sabiduría, y Dios se lo dio, Dios se lo concedió y Dios también le dio todo el resto de las otras cosas que él no había pedido. Tanto así, le dio tanta sabiduría que la reina de Saba, de otra nación, cuando oyó de la sabiduría de Salomón, fue para probarle, para ver, ¿realmente tendrá tanta sabiduría como se dice? Y después de todas las pruebas, muchas gracias, después de todas las pruebas que él le hizo, ella encontró realmente que Salomón estaba lleno de sabiduría y alabó al Señor por la sabiduría que le había dado a su siervo Salomón. Salomón entonces fue sombra de lo que Cristo sería, nuestro admirable consejero, de quien emana toda la sabiduría divina para nuestras vidas. En Él encontramos la sabiduría divina y la sabiduría que nosotros necesitamos. Primera de Corintios, capítulo 1, 20 al 25 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales
y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que el creyente hace bien en rodearse de buenos consejeros que le apunten hacia las verdades de las Escrituras, mientras que confía en Jesucristo como su admirable consejero, que nos rescata de nuestra propia necedad espiritual y moral. Solo a Él nosotros dirigimos nuestra mirada para obtener el consejo oportuno, porque Él es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es perfecta y Jesucristo es nuestro admirable consejero. ¿De dónde entonces, hermanos, provienen tus consejos? ¿Hacia quién acudes para pedir consejo? ¿De la sabiduría de este mundo o de la sabiduría de lo alto? De la sabiduría divina. Acércate a Cristo para obtener el buen consejo, el mejor consejo que tú puedas obtener. No dudes en acercarte a Él para pedirle por esa situación difícil, por esa decisión difícil que tienes que tomar, esa decisión que te hace perder el sueño, por lo cual tú tienes que tomar decisiones. Acércate a Él cuando no sepas cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre. Cuando veas que tus hijos no te están respetando y se están alejando de lo que a ti te gustaría que ellos sean, acércate a Cristo porque tú crees que te falta sabiduría, ven a la fuente de sabiduría que es Jesucristo. Corre a Él cuando no sepas cómo controlar tu lengua para decir cosas que hieren a otras personas. ¿Te falta sabiduría en eso? Ven a Jesucristo. Acércate a Él, pide sabiduría con la lucha de ese pecado que tú no puedes dejar y caes y caes y caes en ese pecado, te falta sabiduría. Ven a Jesucristo, el admirable consejero. Pídele consejo cuando debas tener una conversación difícil con algún familiar o algún ser querido. Corre a Cristo, corre al admirable consejero. Ese es el llamado que quiero dejarles, hermanos. Corre a Jesucristo como nuestro admirable consejero. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: cristiano, ¿sabes lo que es un consejo dulce? Has ido a tu maestro en el día de la angustia y en el secreto de tu habitación has derramado tu corazón ante él. Le has presentado tu caso con todas sus dificultades, como lo hizo Ezequías con la carta del Rabsacés, y has sentido que aunque Cristo no estaba allí en carne y hueso, sin embargo, estaba allí en espíritu y te aconsejó. Sentiste que su consejo era un consejo que venía del mismo corazón, pero era algo mejor que eso. Había tal dulzura que venía con su consejo, tal resplandor de amor, tal plenitud de compañerismo que dijiste, oh, si estuviera en problemas todos los días, si pudiera tener un consejo tan dulce como este. Y escuche lo siguiente: Cristo es el consejero a quien deseo consultar cada hora y quisiera poder sentarme en su habitación secreta todo el día y toda la noche, porque consultar con Él es tener un consejo dulce, un consejo sincero y un consejo sabio, todo al mismo tiempo. Acércate a Jesucristo para pedir consejo y vas a encontrar sabiduría en Él. Quizás, hermano, el día de hoy has venido huyendo de un pasado tortuoso por decisiones malas que has tomado en tu vida y te están afectando en el presente. O quizás el día de hoy estás atormentado por decisiones que vas a tomar para el futuro y no sabes qué hacer. Sea cual sea tu situación, el llamado es el mismo que en los tiempos de Isaías. Tenemos a un admirable consejero en el que podrás hallar el consejo oportuno para tu vida. Ven a Jesucristo como tu admirable consejero y solo en Él vas a encontrar sabiduría para tu vida. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias por el admirable consejero. Gracias por Jesucristo, porque nosotros estamos llenos de pecado.
Estamos sumidos en una necedad moral, en una necedad espiritual. Estamos inmersos en una sociedad que no busca de Dios. Pero gracias, porque como hijos tuyos podemos venir ante ti y podemos confiar en nuestro admirable consejero, quien nos rescata de nuestra necedad, nos salva de nosotros mismos. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por este niño que ha nacido, este admirable consejero, en el cual las fuentes de sabiduría emanan y nosotros podemos beber de esas fuentes para cuando necesitamos sabiduría. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a dejar de lado a nuestra carne, ayúdanos a combatir contra el enemigo, quien se disfraza como ángel de luz, para desviarnos de Jesucristo, de la única fuente inagotable de sabiduría. Rescátanos de nosotros mismos para encontrar en ti la sabiduría divina. Gracias por Jesucristo, gracias por este admirable consejero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.